porque a nuestra alcaldesa le hubiera gustado estar aquí, pero por problemas de agenda pues le es imposible. Somos emociones. Cuando estas fluyen de manera natural y equilibrada, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se ven saturadas y los ciclos vitales se alteran? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Ansiedad, insomnio, depresión. Os voy a lanzar una segunda pregunta. ¿Por qué las mujeres nos posicionan como las principales consumidoras de psicofármacos? ¿Os lo habéis preguntado también? Sobrecarga de trabajo, insatisfacción, enfrentarse a roles ya preestablecidos. Si bien es cierto que este consumo segregado es una de las prioridades de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. ¿Me escuché mejor? Ya sí, ¿no? ¿Luego que se lo pasen? Vale, los dos, ¿no? Es que si no, no se oye, que me están diciendo que no se oye. Vale. ¿Que con la mascarilla también? Claro. ¿Quieres que me retire yo? Toca de nuevo sensibilizar sobre la percepción del género como factor de influencia y a la vez tomar conciencia. Para hablar con más profundidad sobre el tema, tengo a mi lado, por fin, que le ha costado llegar, a Nuria Romo, a la que en breve le daré la bienvenida. Pero déjenme reseñar un poquito su extenso currículum. Paso a leerlo para no dejarme nada. Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Granada. Las primeras experiencias en investigación suya se llevaron a cabo en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Una vez doctorada, hizo una tesis desarrollada en el ámbito de la drogodependencia, tras lo cual inició su carrera como investigadora y docente universitaria. En relación a los estudios de doctorado, pertenece al programa oficial de estudio de las mujeres, discursos y prácticas de género, también de la Universidad de Granada. Y ha participado o participa en 2 programas europeos. Actualmente dirige un proyecto en vigor, violencia de género, interpersonal en contexto recreativo y de uso, Vigea. En relación a la gestión universitaria, ha sido subdirectora y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada. Y le voy a hacer un breve resumen de todo. Tiene un total de 86 publicaciones, repartidas en 52 artículos de revistas, 4 libros y 30 capítulos de diferentes libros. Tiene 58 ponencias, a la que tiene que sumar la de hoy, y conferencias, seminarios, 66. Pues nada, Nuria, bienvenida y todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Traigo el... Pásatelo por sí. Me voy a retirar. Muchas gracias. Más cómoda. Gracias. Espero que no solo sea conferencia, sino que también sea un poquito de charla con los tíos después, ¿no? Sí. Eso voy a tratar de ser breve para que podamos conversar. Ay, bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Ayuntamiento de Priego, al área de igualdad y por la invitación. Para mí es una conferencia muy especial porque llevo desde marzo sin viajar, así que ha sido una alegría en este viaje largo que he hecho de ir viendo el maravilloso campo que tienen alrededor de su pueblo, así que muchas gracias por invitarme. Yo siempre he trabajado en género, salud, drogodependencias, y lo que viene ocurriendo en las últimas décadas es que dentro del campo de las drogodependencias está apareciendo todo este problema del consumo o abuso de psicofármacos, ¿no? Que es sobre lo que quiero conversar hoy. Claro, la primera reflexión tendría que ser a qué llamamos droga, porque dirán psicofármacos y qué tiene que ver con las drogodependencias, ¿no? O por qué hablamos de drogodependencias,
cuando estamos hablando de fármacos que son prescritos o que son recomendados desde el estamento médico, ¿no? Y bueno, pues porque las mujeres normalmente usan sobre todo sustancias legales. En estos momentos, como veremos ahora con algunos datos, son las principales consumidoras de tabaco, de alcohol en las edades más jóvenes y de psicofármacos a todas las edades, ¿no? Y bueno, pues cuando uno usa y abusa de una sustancia psicoactiva que en muchos casos ya deja de tener una regulación médica, pues podríamos hablar de una drogodependencia. Entonces, claro, la controversia más llamativa es que siempre se ha dicho que las mujeres no consumíamos drogas o que para nosotras las drogas no eran importantes, y sí que hay alguna drogodependencia si rompemos algunas ideas o rompemos algunos conceptos con perspectiva de género, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en esto en el año 2001, cuando ante la duda veníamos de trabajar en heroína. En aquel momento habíamos tenido algún proyecto de investigación en la época en la que la heroína era consumida en España y generaba un problema de salud pública muy importante, ¿no? Y viendo los datos epidemiológicos, pues nos llamaba la atención esta sobreprescripción hacia las mujeres de psicofármacos. Solicitamos un proyecto. Hicimos un proyecto de investigación tratando de ver por qué las mujeres consumían psicofármacos, de qué manera le eran prescritos, de qué manera desde la prescripción se pasaba al autoconsumo y cuáles eran todos esos recorridos, ¿no? Fue un proyecto interdisciplinar, participó gente de psiquiatría, de antropología, de trabajo social, de psicología, en el cual recogimos discursos de profesionales y de mujeres preguntándoles sobre todo pues por qué ocurría esto, ¿no? Fue muy novedoso. En esos momentos nadie había pensado que ahí había un sobreconsumo o que había algo que no funcionaba bien, y nosotros empezamos a indagar, y la verdad es que parte del equipo ahora, por ejemplo, trabaja en dolor crónico y género, y nosotros hemos seguido trabajando de una manera u otra en el tema de psicofármacos en estos últimos 20 años, pues porque sigue siendo como un eje central para entender drogodependencia con perspectiva de género. Así que la pregunta sería, ¿por qué se produce una prescripción diferencial de psicofármacos hacia las mujeres? Le comentaba a Margarita ahora, antes de entrar, que se ha hecho un estudio en Barcelona durante el confinamiento y se aprecia que hay un incremento en el consumo de psicofármacos en toda la población en la época de pandemia, pero el grupo que más aumenta su consumo es el de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues no solamente es porque se les prescriban más, sino porque también generan pautas de autoconsumo con más frecuencia que los varones. Claro, aquí dirán, pero si son unos fármacos y están prescritos, tienen que responder a un diagnóstico y a una patología. Es muy confuso a veces en muchos casos sí, responden a una persona que tiene determinados malestares o que tiene determinada problemática de salud y acude a atención primaria y tiene una prescripción, pero lo que sabemos es que a pesar de que haya más prescripción a las mujeres, también es cierto que las mujeres consumimos más de forma autoconsumida, es decir, sin ningún tipo de regulación médica. ¿Cómo es posible? Pues bueno, pues porque cuando tienes una caja te sobran, siempre a tu madre se lo han prescrito, siempre hay una amiga que tiene, y entonces pues bueno, pues si te duele la espalda, si tienes malestar, si estás teniendo angustia, pues los tienes, y yo creo que en estos últimos 20 años hemos aprendido a pensar de que no son fármacos que requieran una supervisión médica estricta, sino que hay una sabiduría popular en torno al consumo de el Valium, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque te duele la espalda, que estás angustiosa, bueno, pues tómate un Valium y así te relajas y descansas, ¿no? Y es algo como que se ha generalizado y que rompe con todo lo que tiene que ver con la prescripción y con lo que tiene que ver con la supervisión. De todas maneras, todos los datos nos dicen que también se les prescriben más, es decir, hay mayor prescripción, hay mayor autoconsumo. Y la pregunta sería ¿por qué?, ¿no? Siguiendo las primeras preguntas de la introducción, ¿qué genera ese malestar? ¿Por qué hay más angustia? ¿O cómo podríamos explicar todas esas diferencias con perspectiva de género, ¿no? Aquí también hay algo importante, y es, una cosa es tener una depresión con un diagnóstico clínico
con un DSM desde la psiquiatría y con un tratamiento farmacológico, y otra cosa distinta es sentir un poco de angustia o ponerse una nerviosa porque no puede llevar bien la casa y que te digan pues tómate algo para relajarte, o que te caigas y digan pues tómate algo porque te duele la espalda. Hablamos de situaciones diferentes. Nosotros no hemos trabajado en la primera, que tiene que ver con personas que tienen un problema de salud mental y que reciben un tratamiento con un control psiquiátrico desde la psicología o desde su centro de atención primaria. Nosotros hemos trabajado con mujeres de distintas edades que sienten lo que Mabel Burín, que es una psicoanalista argentina que fue la primera que habló del malestar de las mujeres, pues se sienten mal y muchas veces no saben explicar ni bien por qué. Y dicen, bueno, pues me siento mal y hay algo que me provoca angustia y no sé bien por qué. Y entonces pues la forma en la que lo puedo resolver es yendo al médico y preguntándole al médico qué tomo o qué hago, ¿no? ¿Por qué es importante la perspectiva de género? Pues para quienes no tengan información, la perspectiva de género busca la igualdad. O sea, la perspectiva de género no busca criminalizar a los varones, no busca luchar contra lo que no existe, sino que lo que busca es que haya igualdad en las sociedades en las que vivimos. Entonces, pues aquí hay una desigualdad, porque si a mí se me ve como más propensa a tener malestar, se me ve como más propensa a sentir angustia o se me ve más propensa a estar nerviosilla, quiere decir que hay algo que está generando desigualdad, ¿no? Pero detrás probablemente de todos esos malestares hay desigualdades reales, que son sobre las que tenemos datos cada vez más contundentes, ¿no? Y es menos tiempo libre. Hay un instituto europeo, ahora veremos algunos datos, EIG, que es el Instituto Europeo por la Equidad de Género, que yo creo que está generando los mejores indicadores sobre la desigualdad de género. Ellos tienen un indicador que es como una tarta de los distintos países europeos en los que se va midiendo desigualdad, ¿no? ¿Y en qué ejes tenemos mayor desigualdad? Bueno, pues tiempo, violencia, y luego vienen todos los demás en los que hay desigualdad, en toda Europa, ¿eh? No hay, por supuesto, los países nórdicos tienen mejor situación que los países de Europa del Sur, pero en toda Europa hay desigualdades. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque el tiempo supone descanso, el tiempo supone compartir, el tiempo supone cuidarse, el tiempo supone descansar, y las mujeres disponen de menos tiempo que los varones en toda Europa desde que son jóvenes para ellas mismas. Hay una desigualdad en los usos del tiempo. Esto lo trabajó ya hace mucho tiempo María Ángeles Durán, que ha sido una persona clave en España en el estudio de los usos del tiempo. Y esta desigualdad en los usos del tiempo yo creo que es la primera desigualdad que correlaciona con el malestar, ¿eh? Y con otras muchas cosas. Explica muchos indicadores en salud, por ejemplo, la mayor esperanza de vida en las mujeres con mayor número de enfermedades. Y ese mayor número de enfermedades, en muchos casos cronificadas, tiene que ver con el menor uso del tiempo libre desde que somos jóvenes. Cada vez tenemos más datos, eso es fascinante en estudios de género y es una alegría hacerse mayor. Muchas cosas no es una alegría hacerse mayor, pero para esto sí, porque uno va viendo como en estos últimos años lo que intuíamos ahora tiene datos contundentes, y EIG, el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, da unos datos muy contundentes en torno a este. Principal indicador de desigualdad, uso del tiempo. Las mujeres disponemos de menos tiempo libre y eso condiciona nuestra salud, condiciona nuestra alegría, nuestras ganas de vivir, nuestros sentimientos. Todo lo que nos pasa tiene que ver con que tenemos menos tiempo libre y porque hay una desigualdad en el reparto de los cuidados. Los cuidados son fundamentales para entender la salud y para entender todo lo que vamos a ver ahora. Las mujeres cuidan más y cuidan más en todos los países europeos. A personas dependientes, a personas que tienen una discapacidad, a sus niños o a sus familias. Cuidan siempre más, ¿no? Y entonces ese uso del tiempo es fundamental. Y luego los otros indicadores, pues también hay desigualdad. ¿Cuáles son? Bueno, pues acceso a situaciones de poder o recursos económicos, o ahí van otros indicadores en los que sabemos que las mujeres ocupamos posiciones desiguales, pero curiosamente uno tiende a pensar que la principal desigualdad entre hombres y mujeres es el poder. Pues no es el poder, es el tiempo. Y el tiempo es más importante para la salud que el poder.
Y después, por supuesto, la violencia. De hecho, es tan importante que EIG no la mete ni en los indicadores. Si ustedes luego buscan Instituto Europeo por la Equidad de Género y se pierden en la página y ven los datos que tienen, verán que la violencia está aparte. ¿Por qué? Porque la violencia de género es la violencia que se ejerce de los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y aunque hay algunos casos de violencia de mujeres contra hombres, la mayoría de las ocasiones ocurre de hombres contra mujeres, ¿no? Y dirán que ¿qué tiene que ver esto con los psicofármacos? Pues para mí tiene que ver mucho con los psicofármacos, porque tiene que ver con el malestar, ¿no? Que sería esa situación en la que se mezclan signos y síntomas asociados a lo que se describe pues como estrés, ansiedad o depresión, y siendo este un término que nos ayuda pues como a romper un poco el discurso de médicos y médicas hecho desde la biomedicina, que trata de establecer pues lo que serían como diagnósticos clínicos muy exactos. Muchas veces cuando hablas con las mujeres no sienten depresión, se sienten mal, ¿no? Lo que dice es que hay algo que no me va bien y algo que me está generando malestar, ¿no? Y a nosotros nos ha servido ese concepto de Mabel Burín para reflejar el malestar y también pues para unirlo a la desigualdad de género. La perspectiva de género es una perspectiva crítica, visibilizadora de las desigualdades y también rompedora dentro de la ciencia. Eso también es muy bonito, porque rompe muchas de las cuestiones que se venían dadas por hechas, ¿no? O que se daban por científicas. Por ejemplo, en este sentido, una de ellas era que las mujeres éramos más depresivas, y todavía en muchas facultades de psicología al alumnado se le presenta así, ¿no? No es que las mujeres tienen más depresión y más psicopatología menor. Bueno, pues depende de cómo se hayan hecho los estudios, depende de cómo sean las muestras y depende de cómo se haya estudiado. Normalmente cuando se incluyen todas esas desigualdades que están en el contexto y que tienen que ver con la carga en los cuidados, con la carga en el tiempo, con la desigualdad en el tiempo, con la falta del deporte, con etcétera, 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 las prevalencias también establecidas en la literatura científica no se mantienen. Y eso es hacer género. Hacer género y feminismo no solamente tiene que ver con la acción política, sino que aparte de la acción política tiene que ver con una acción dentro de la ciencia que busca revisar los discursos y cuestionar algunas cosas, como por ejemplo eso, ¿por qué son las mujeres más depresivas? Bueno, pues si a lo mejor tuviéramos el mismo tiempo para cuidarnos, hiciéramos los mismos deportes de grupo desde que somos chicos, trabajáramos igual cuando somos mayores, pues no seríamos más depresivas que los hombres. Y eso es género. Muchas veces es muy desconocido, porque como viene de la o tiene mucho peso detrás de la parte de la historia, de la filosofía, hay como un desconcierto acerca de qué es feminismo. Feminismo es político solamente, sí es político, pero aparte de político tiene que ver con una revisión de la ciencia, y con una revisión de la ciencia para visibilizar cuestiones que a lo mejor hemos dado por dadas o que se transmiten como que son ciencia y requieren de unas gafas violetas para mostrar que no son ciencia, porque tienen sesgo en la muestra, porque tienen sesgo en las variables. Teniendo en cuenta que el género muchas veces no está solamente en las variables físicas, sino que está también en todo el contexto que nos rodea. Yo tengo menos tiempo libre, eso me está afectando a mí físicamente, pero la variable que me está influyendo está en el contexto, no está en mí. Y esto es muy importante de romperlo para ganar autoestima por parte de las mujeres. El problema no es que yo no tengo tiempo, el problema es que hay un contexto en el cual yo no dispongo del mismo tiempo ni del tiempo que necesito. Así que ahí hay otros conceptos, aparte del malestar, importante, que ayudan a comprender cómo se generan las desigualdades en salud, y uno es el de medicalización, ¿no? La medicalización es definida en ciencias sociales como esa situación en la cual situaciones de la vida cotidiana o desviaciones son tratadas como problemas médicos. Por ejemplo, la homosexualidad fue considerada una desviación que debía ser tratada hasta los años 50, según los manuales de psiquiatría. Y no son procesos neutros, se ejercen con mayor frecuencia sobre las mujeres. Hay muchos aspectos de nuestra vida que se han ido medicalizando, en parte por la secularización de la vida, ¿no? Y son, por ejemplo, el duelo, cuando la enfermedad,
Yo no sé ustedes, pero yo cuando he tenido un problema de salud en mi familia, yo he ido al médico. Le he dicho que, o a la médica, quien tuviera, ¿no? Que me sentía mal, pero porque tenía un problema de duelo, ¿no? Quizás en el ámbito rural ustedes tienen ventajas en algunas cosas y puede que aquí los vínculos sociales y amistosos y religiosos sean todavía más estrechos y les ayuden en algunos momentos, pero en los ámbitos urbanos todavía esto es más fuerte, ¿no? Es decir, que por ejemplo el duelo pues se pasa en soledad y ya cada vez menos hay acompañamiento en el duelo, pero hay muy poco acompañamiento social en otros procesos como la pérdida, la separación, la enfermedad, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la biomedicina es un sistema de poder muy potente y trata de medicalizar muchos de estos aspectos, y muchos de estos aspectos, que en realidad son situaciones sociales, no son médicas, son tratadas por parte del sistema de salud, ¿no? Esos procesos de medicalización desde el feminismo se han denunciado como no neutros porque son fundamentalmente ejercidos sobre la vida de las mujeres. Las mujeres somos muy medicalizadas en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra vida relacionada con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Hay mucha medicalización del parto, hay medicalización de la menopausia, hay medicalización de muchos momentos de la vida que en realidad son parte de la vida de las mujeres, ¿no? Y que se medicalizan. ¿Qué consecuencias tiene la medicalización? Bueno, pues que por un lado genera beneficios sociales, porque supone que estás enfermo, pero por otro lado también genera control sobre la vida, porque el sistema biomédico controla aspectos que está medicalizando y requiere supervisión, ¿no? Por supuesto que el surgimiento de la clínica moderna, de los procesos de hospitalización, fue fundamental para entender la medicalización, y aquí hay una categoría diagnóstica que surge en el siglo XIX, que es la histeria de útero. Hay una película muy interesante que se llama Histeria y que les podría explicar, y es una categoría que surge en estos momentos con un intento de control del sistema médico, o en el marco del control del sistema médico. Surge cuando las mujeres empezamos cambios en nuestros roles de género, de ser solamente parte de la vida privada en la cual ejercíamos funciones como amas de casa, como cuidadoras, tratamos de estar en el exterior y de romper con los roles privados para empezar a ejercer roles en lo público. Cuando se empieza a buscar la igualdad, cuando aparecen todos los movimientos, por ejemplo, buscando el voto. El feminismo tiene una trayectoria muy larga, se dice que ha existido siempre, que las mujeres han vindicado derechos, pero el feminismo se hace fuerte cuando se vindica el voto, cuando se vindica la igualdad en el voto y el derecho en lo público, ¿no? Y todos esos cambios en los roles hacen que especialmente a las mujeres de clase alta se las diagnostique con frecuencia de histeria. La histeria fue una categoría que, como la homosexualidad, permaneció hasta más de los años 50 en los manuales diagnósticos de psiquiatría, y describía a una mujer frágil, con debilidades nerviosas y que perdía capacidad sexual. Curiosamente, para tratar la histeria se desarrollaron, por ejemplo, los consoladores, aparecen los consoladores, las terapias normalmente mezclaban todo lo que tenía que ver con el nerviosismo y con la sexualidad. Y yo creo que, aunque ya no existe como categoría diagnóstica en psiquiatría, sí que el lenguaje popular, y esto ahora si quieren lo discutimos, las mujeres no nos ponemos histéricas, sino que somos histéricas. Y eso es muy importante en la visión del sistema biomédico de nuestra salud, porque se nos considera personas débiles psicológicamente o nerviosas, ¿no? Cuando las mujeres tratan de alcanzar el poder, entonces ya ahí es cuando esto se visibiliza, ¿no? Hay algunos trabajos de feministas americanas analizando qué ocurrió en la campaña de Hillary Clinton, que fue continuamente descrita como una mujer histérica, que perdía los nervios, que se alteraba, a la cual su marido le había sido infiel. Se sacaba continuamente en la prensa, por ejemplo, el hecho de que no había podido tener muchos hijos. Se la retrataba de esta forma, gritona,
histérica, una persona que perdía los nervios, ¿no? Y lo que dicen algunas feministas americanas es que esto fue fundamental para que ella no pudiera ganar la campaña, no sus cualidades como política, sino el hecho de que la prensa fue extremadamente ruin en cómo se la presentó como una mujer que perdía la capacidad sobre sí misma. Y yo me pregunto de qué manera las mujeres no seguimos siendo retratadas como personas poco capaces de controlar nuestros sentimientos, poco capaces de controlar nuestros nervios, ¿no? O poco capaces de controlarnos en determinadas situaciones. Y cómo todo esto nos afecta mucho, por ejemplo, en el trabajo, cuando adquirimos posiciones de poder, cuando tenemos que desempeñarnos en situaciones en las que hay que dar un zapatazo, y resulta que entonces rápidamente en muchos casos aparece esta idea de mujer histérica, ¿no? que se relaciona con ese surgimiento de la histeria en el siglo XIX como una categoría diagnóstica de mujeres de clase media alta, de edades medias y acercándose a la menopausia, que perdían capacidad sexual y que no podían controlar sus debilidades nerviosas, ¿no? Así que esto nos lleva al tema del patriarcado y de la biomedicina, ¿no? La biomedicina es un sistema que surge en el siglo XVIII y que tiene que ver con cómo enfrentamos las enfermedades, pero no es el único sistema médico en el mundo, hay otros muchos más. La medicina se basa en la ciencia y eso sí que la hace muy diferente, y es un sistema de poder basado en lo científico, ¿no? Pero esa idea de poder hace que la biomedicina se presente como infalible en sus técnicas médicas, ¿no? o en la aplicación de las técnicas, que se una a la industria farmacéutica, de manera que muchos de los síntomas son tratados con medicamentos y con operaciones, y hay muy poca atención holística a los problemas. Y luego, por supuesto, pues bueno, la biomedicina se ha ido desarrollando como un sistema en el cual la comunicación médico-paciente está muy limitada y es muy corta. Uno de los resultados de ese trabajo del 2001 fue que los médicos y médicas decían que ellos sabían que detrás de este problema había otras muchas cosas, especialmente los médicos. Yo recuerdo que entrevisté a algunos médicos del ámbito rural de Granada y ellos conocían muy bien a sus pacientes y a sus familias y sabían que había otras problemáticas detrás que no tenían que ver con el malestar que las mujeres expresaban en consulta, ¿no? Pero la comunicación era muy corta. Normalmente la comunicación en consulta de atención primaria son de 5 minutos, entonces todo lo que son aspectos personales, sociales, contextuales no llegan a expresarse y se medicalizan. Por eso es importante entender la medicalización como un proceso clave para ver cómo se controlan todo este tipo de malestares y de desigualdades desde el siglo XIX y especialmente en las últimas décadas, ¿no? Y la biomedicina responde a un sistema patriarcal en el cual hay un modelo masculino que sirve para generar diagnósticos, que sirve para generar tratamientos y que en muchos casos tiene poca sensibilidad a las desigualdades de género. Me estoy acordando ahora mismo de la profesora María Teresa Ruiz Cantero, que es una médica epidemióloga de la Universidad de Alicante, y ella está ahora ha salido varias veces en televisión pidiendo que, por ejemplo, en los ensayos que se están haciendo de las vacunas del COVID, pues que haya el mismo número de hombres que de mujeres. Y dirán qué cosas más sencillas. Bueno, pues todavía eso no está conseguido, es decir, que hay muchos sesgos de género en el sistema biomédico, pues porque es muy patriarcal, y eso se ve pues porque hay sesgos en los ensayos clínicos, hay sesgos de género en los tratamientos y hay sesgos de género en cómo se nos ve a la hora de tratarnos, ¿no? Y sobre todo hay una problematización de las experiencias de las mujeres. Yo creo que la más clara para mí es la de la menopausia, ¿no? Cómo se fue problematizando, cómo se generaron incluso procesos de medicalización muy intensivos con algunos fármacos, cómo estos fármacos se tuvieron que retirar porque se vieron luego que eran cancerígenos y generaron un proceso de medicalización muy intenso de esa etapa de la vida de las mujeres, que a lo mejor en muchos casos no tiene por qué vivirse como enfermedad, sino tiene que vivirse como una etapa, ¿no? Y bien que los grupos de mujeres han cuestionado este tipo de problematizaciones, pero yo creo que todavía sigue existiendo una percepción social de que la menopausia es una enfermedad
o de que la menopausia es una fase en la que la mujer está enferma, ¿no? Y muy conexionada también con la idea de la histeria esta del siglo XIX, ¿no? De que pierde los nervios porque tiene sudores, porque no se controla, porque está triste, porque tiene problemas de control del ánimo, ¿no? Así que bueno, la industria farmacéutica ya saben ustedes que es una industria muy potente en el mundo, y ya después de la pandemia o sindemia, por hablar con más claridad de todo lo que estamos viviendo, pasará a serlo todavía mucho más, ¿no? Y la industria farmacéutica desde los años 50 genera un perfil de consumidora de psicofármacos. Hay algunos trabajos de investigación hechos, sobre todo con los anuncios que se muestran en las revistas médicas para que se prescriban este tipo de fármacos, ¿no? Y hablamos de psicofármacos para hablar de tranquilizantes en general, ¿eh? No incluiríamos el grupo de antidepresivos, pero sí que los tranquilizantes en general hay una variabilidad tremenda a nivel farmacológico por el tipo de vida media, por los efectos que hacen, por la capacidad que puedan tener sobre los efectos a largo plazo, los efectos adversos, los efectos secundarios, la capacidad de adicción. O sea que hay un grupo farmacológico amplísimo y ahora mismo no me podría centrar en eso, pero me voy más a la categoría en la que nosotros nos movemos, que es la de los tranquilizantes. Todo el mundo sabe lo que es un tranquilizante, ¿eh? Y bueno, la industria farmacéutica ahí en los años 60 pues ve como que con estos fármacos que surgen en esa época y que son fármacos muy potentes, muy seguros, yo recuerdo, por ejemplo, una de las cuestiones de los resultados de ese trabajo del 2001 que a mí más me llamó la atención es que los médicos y médicas los sentían como fármacos seguros, fármacos que se podían prescribir con pocos efectos secundarios. Y entonces, bueno, la industria farmacéutica pues genera un estereotipo de un perfil asociado pues a lo que tiene que ver con los roles de género. El sistema sexo-género es un sistema muy complejo que se forma a distintos niveles y que se forma fundamentalmente en base a los roles, a los estereotipos y a las sanciones. Los roles son los papeles que nosotros cumplimos dependiendo del sexo al que se nos adscriba y del género al que se nos adscriba. Y los roles nos dicen, por ejemplo, que las mujeres tenemos que ser buenas madres, buenas esposas, dependientes, sumisas, tranquilas, agradables, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los varones, por ejemplo, tienen que ser riesgosos. Esto en drogodependencias les perjudica mucho, porque esos roles asociados a los riesgos hacen que los varones tengan mortalidad muy temprana, que se podría evitar, y es un perjuicio en salud, ¿no? Es hacerse el machillo, y entonces pues los accidentes de tráfico a las edades más tempranas suelen ser masculinos, y eso tiene que ver con roles de género, con masculinidad y con feminidad. Bueno, pues la industria farmacéutica toma todos esos roles para presentarle a los médicos y médicas la idea de que nosotras necesitamos este tipo de fármacos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, este es un anuncio de la época que dice: ahora ella puede cocinar el desayuno de nuevo. Tú no puedes hacer que esté libre, pero sí que puedes hacer que sea menos ansiosa. Y este ya es muy expresivo en torno a lo que hacemos, a lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además la imagen el primer anuncio de Valium, uno de los primeros que sé, es curiosísimo, es una señora de unos 30 y tantos años con varios niños pequeñitos alrededor y dice: Valium, la droga de las buenas madres. Y de hecho esa conexión con la maternidad o con perder los nervios en la maternidad ha sido fundamental en algunos de los anuncios. Este es otro, ¿no? Y dice, ¿cómo se traduciría esto? Como el tipo de presión que ella tiene le dura todo el día. Le podríamos dar un tranquilizante, como diciendo, esto de la maternidad está en la cabeza todo el día, ¿no? Y la presión dura todo el día. Así que bueno, la construcción de para qué sirven estos fármacos en las revistas médicas, yo creo que es uno de los elementos fundamentales para entender las diferencias en la prescripción, las diferencias en el autoconsumo o las diferencias incluso en por qué nosotras los pedimos más.
Otro de los resultados de ese primer estudio, que luego se ha ido corroborando, es que aquí no es una cuestión solamente de que los médicos y médicas prescriban, sino también de que nosotras pedimos. Mire usted que me duele la espalda, deme usted por favor algo que yo pueda dormir, o mire usted que yo estoy muy nerviosa y que yo necesito una angustia, que necesito que me ayuden, ¿eh? Entonces esto no es solamente un sistema medicalizador por parte del estamento médico o biomédico, sino que es un ir y venir entre las personas que lo solicitan y las personas que prescriben, ¿no? Por supuesto, el caso del Valium es pues el más conocido y el más llamativo, ¿no? Eso pues dulce y refrescante Valium ha pasado a ser pues como pues algo que ha pasado a la cultura popular como pues un fármaco que nos ayuda a enfrentar la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? La medicalización de situaciones que son estresantes. Así que ahí ya voy como engarzando un poco lo que querías contar, ¿no? Hay desigualdades que están medidas, sabemos que las mujeres tienen desigualdades, hay procesos de medicalización, es decir, hay un intento por medicalizar situaciones de la vida en general que podríamos como sociedad afrontar de otra manera. Hay una industria farmacéutica que desde los años 50 y 60 ha visto un perfil de mujeres que necesitan ayuda por todo esto y bueno, y hay unos fármacos que no nos olvidemos que son buenos, en el sentido de que si tienes un dolor de espalda, si tienes nerviosismo, si no has descansado, pues que te ayudan. Entonces pues todo eso va uniendo el puzzle, ¿no? Esta no la puedo poner aquí porque no sé si hay conexión a internet, pero sí que sí, pero si no la pueden escuchar después. Mick Jagger en el año 66 escribió una canción que se llamaba La pequeña ayuda de las madres. Por eso al Valium se le conoce como La pequeña ayuda de las madres, y es esta canción que se llama Mother Little Helper, ¿no? Como la pequeña ayuda de las madres. Él dice, yo le leí una entrevista que era lo que él veía, que él cuando estaba con amigas o cuando estaba con conocidas o cuando estaba con familiares, pues en esa época ya veía que las mujeres cada vez que tenían que cocinar mucho, en la canción dice, bueno, y ahora tiene que cocinar de nuevo. Y ahora se ha tomado uno, pero nota que todavía no tiene suficiente y se va a tomar otro. Y lo que él cuenta en esa entrevista que yo leí es que, bueno, pues que él viendo eso escribió La pequeña ayuda de las madres en relación al Valium, ¿eh? Y yo creo que, bueno, refleja cómo en la cultura popular pues ya aparecía como algo que las mujeres, en ese caso americanas, del contexto en el que él estaba, pues que consumían con tranquilidad, ¿no? La canción es muy curiosa porque si entran en internet, además está subtitulada y verán que aparece pues el tema del autoconsumo, el tema del sobreconsumo, el tema de la prescripción, el tema de la unión a los roles de género, ¿no? Viene su marido, le pide que limpie otra vez y entonces ella vuelve a tomarse otro Valium. Resulta que se ha acabado la comida, tiene que volver a cocinar y ya se toma otro Valium, ¿no? Entonces, bueno, yo ya creo que el hecho de que los Rolling escribieran esto en el año 66 muestra que ya era parte de la cultura popular, ¿no? Y por eso, volviendo al inicio de las charlas, es tan difícil a veces expresar dónde estamos. Estamos en el ámbito de la psiquiatría, del tratamiento médico biomédico, estamos en el ámbito de la psicología, de la ayuda psicológica, estamos en la cultura popular y haciendo pautas de autoconsumo ante fármacos que tienen una regulación, etcétera. La cuestión es que todos los datos en nuestro país dicen que 2/3 de las prescripciones de psicofármacos, de tranquilizantes menores y antidepresivos fundamentalmente, están dirigidas a mujeres. Y en las encuestas sobre uso de drogas ilegales, las mujeres y las chicas consumen más psicofármacos que chicos. Esto es muy curioso, porque claro, ¿cómo sabemos cuántos psicofármacos consume la gente? Nosotros tenemos datos de la Dirección General de Farmacia, donde se dice el número de envases vendidos, ¿no? Pero después también tenemos la Encuesta Nacional de Sanidad, donde se habla de prescripción. Y luego tenemos las encuestas que hace el Plan Nacional sobre Drogas. Antes hablaba la delegada de la Estrategia Nacional sobre Drogas, ¿no?
Claro, ¿por qué se incluye esto en la Estrategia Nacional sobre Drogas? Porque si yo esta noche llego a Granada, estoy muy cansada y me tomo un Valium, eso no es un uso prescrito, ni sería tampoco un uso regulado, sino que sería un uso ilegal, ¿o no? Entonces, si a mí mañana me entrevistan por parte del Plan Nacional sobre Drogas, que regula los consumos y estudia los usos de drogas en nuestro país, pues yo, si me preguntan qué tipo de drogas ilegales consumió usted la semana pasada, el mes pasado, durante el año pasado, tendría que hablar del Valium, porque no me lo había prescrito nadie. Entonces, lo curioso aquí es que en cualquier tipo de estas fuentes, siempre las mujeres sobrepasan en 1 de cada 3 a los varones. Podríamos decir que el 22% de la población de 15 a 64 años ha consumido hipnosedantes alguna vez, el 12% en el último año, el 9% en el último mes y el 7% diariamente. El Plan Nacional sobre Drogas ya desde el año 2015 empezó a decir que se observa una tendencia creciente en el consumo de hipnosedantes y que el porcentaje de mujeres que consumen es casi duplica el de los hombres. Han consumido en los últimos 12 meses el 16% de las mujeres de 15 a 64 años frente a un 8,5% de los hombres. Y la edad de inicio al consumo se sitúa en torno a los 35 años. El Plan Nacional sobre Drogas realiza 2 encuestas, edades y estudios, una a la población general y otra a la población adolescente. Y estos datos también se producen en la población adolescente. Para mí eso es muy llamativo. Y creo que tiene que ver con género, tiene que ver con cultura, no tiene que ver solamente con razones médicas, porque no me puedo explicar que el autoconsumo de psicofármacos sea mayor entre chicas de 14 a 18 años sin que haya un motivo de género o cultural que lo esté explicando. Claro, cuando miramos al total de la población podemos decir es que hay problemas de salud, es que las mujeres tienen más problemas crónicos, es que las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes, es que podremos buscar las razones que queramos, inventárnoslas o ir a los datos y buscarlas, pero de 14 a 18 años no cuadra. De 14 a 18 años, ¿por qué hay más chicas autoconsumiendo que chicos? Entonces esto va llevando o va remarcando la idea de la desigualdad como un eje importante para empezar a explicar ahí, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando sobre todo alcohol, tecnología, violencia en el equipo de investigación que tenemos, ¿no? Y claro, cuando preguntamos a los grupos de adolescentes, lo que dicen es que en muchos casos se les ha recomendado pues para enfrentar la regla, el periodo, porque tienen dolor, pero sobre todo porque se sienten inseguras, porque sienten baja autoestima, porque tienen problemas de relaciones y entonces, bueno, pues saben que o lo ha consumido su madre o lo ha consumido alguna vecina o lo han tenido o tienen fácil acceso, ¿no? Luego hay datos interesantes también desde el año 2000 en relación al sistema médico y a los sesgos de género en el sentido de lo que hablaba antes de María Teresa Ruiz Cantero, ¿no? Y lo que sabemos es que cuando hay un mismo diagnóstico y un mismo número de consultas, la mujer es prescrita con mayor número de psicofármacos que los varones. Y esto conexiona con la idea de la histeria y de la mujer como más nerviosa. Porque si médicos y médicas prescriben más psicofármacos a las mujeres cuando hay una misma consulta médica, quiere decir que hay sesgos en cómo los están prescribiendo, o errores diagnósticos, ¿no? Bueno, estos son datos del 2018 del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Sanidad de Consumo, y vuelve otra vez a reivindicar pues lo mismo, población que ha consumido medicamentos según el sexo, y cuando hablamos de relajantes, pues hablaríamos de casi el doble de mujeres que de varones, y en cifras relativas lo mismo, hablaríamos casi el doble de mujeres que de varones, es decir, que los datos son muy contundentes. Estos son los datos de consumo de drogas ilegales, en este caso del Plan Nacional sobre Drogas, y si miran las barras, sería la del 2014 y 2017, y aquí estaría hipnosedantes con y sin receta, y la idea que me parece importante aquí es transmitirles que a pesar de que socialmente, si les preguntaran por una droga, probablemente todos hablarían de todas esas sustancias que tienen una prevalencia muy, muy chiquitita,
En realidad, lo que tiene un peso y incrementa, y se incrementa, ahora veremos, sobre todo entre las chicas, son el tabaco, el alcohol y los hipnosedantes. Por supuesto, el cannabis también, pero probablemente esto tiene que ver con la normalización en el consumo de cannabis, ¿no? Los hipnosedantes, los datos que dicen desde esa época es que tienen un consumo incrementado continuamente. Y cuando vamos a las prevalencias de consumo, vemos pues que las prevalencias de consumo las drogas más consumidas entre las personas son las legales, y siendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, las sustancias que ahora mismo podríamos decir que generan o que podríamos relacionar con algún tipo de problema de salud pública, especialmente el alcohol, pero en fin, esto sale a otro tema, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, otros indicadores indirectos como urgencias hospitalarias, de nuevo los hipnosedantes tienen un porcentaje muy alto de urgencias hospitalarias. Yo recuerdo en ese trabajo que ya vimos algunas personas que participaron que habían tenido sobredosis, pero claro, como aquí no hablamos de una droga ilegal, sino que hablamos de sustancias prescritas en el ámbito de la medicalización, es muy difícil entender estos conceptos que son de drogodependencia. Entonces uno une urgencia hospitalaria a heroína, a cocaína, pero no une urgencia hospitalaria a hipnosedantes, pero sí que las hay y por supuesto son más altas entre las mujeres que entre los hombres. Cuando hablamos en población general, pues lo mismo. Estos son los datos de la OEA-CICAD del 2019, son los estados americanos, y lo que vuelven a decir es que en todos los países, por ejemplo, Estados Unidos, pero también México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Guayana, Jamaica y las Bahamas, el consumo de tranquilizantes sigue siendo alto y más frecuente entre las mujeres. Esto sería la barra naranja, son las mujeres, y esta es la prevalencia en el último año. Y fíjense, por ejemplo, este de aquí en medio es Uruguay y la barra naranja la de las mujeres, así que no es un problema de nuestro contexto, sino que es un problema a nivel mundial. Eso también es muy curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que la prescripción o el autoconsumo se produzca de la misma manera en todos los países y que las cifras sean tan contundentes? Así que en España tenemos cifras que vienen de las encuestas sobre consumo de drogas ilegales, donde las mujeres consumen más, unida a esa tendencia a la mayor prevalencia de consumo de drogas legales, cifras que vienen de las encuestas nacionales, pero también cifras que vienen del Sistema Nacional de Salud, cuando se hacen estudios específicos y que hablan de errores diagnósticos, de sobreprescripción hacia las mujeres, ¿no? Esto es lo mismo, de datos de la OEA a nivel de los países americanos, y cómo en todos esos países las mujeres, fijaros en la barra naranja, y cómo las mujeres tienen mayores prevalencias de consumo, en este caso en adolescentes, que esto también es muy llamativo, de manera que en otros países ocurre igual que aquí. Podemos mirar a población general y podemos mirar a población adolescente de 14 a 18 años, y a mí me parece mucho más llamativo este tipo de datos porque me habla más de que hay algo cultural en el sobreconsumo o en las diferencias de consumo, ¿no? Así que bueno, nosotros trabajamos generalmente con investigación cualitativa, es decir, que no tenemos muestras representativas como esos datos que hemos visto, y lo que hacemos es abrir el discurso para que las personas expliquen por qué y cómo consumen y qué razones dan, ¿no? Entonces, con el objetivo de estudiar esa influencia del género en los itinerarios del consumo, hicimos una serie de grupos de discusión en el País Vasco, en Madrid y en Andalucía, preguntando qué les producía ansiedad a las mujeres, por qué o qué significaban esas palabras, a qué las asociaban, qué las provocan, ¿no? Así que el malestar se relaciona de manera estrecha con la construcción social del género y lleva asociados modos distintos de enfrentar el diagnóstico y el tratamiento de situaciones vitales de las mujeres, ¿no?
Bueno, pues estos son relatos de los que nosotros recogimos, les voy a leer algunos. Y las más jóvenes decían, por ejemplo, que tenían falta de roles, claro, indefinición de los roles, ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Todavía las mujeres más jóvenes, cuando estamos con ellas, a pesar de que cada vez creen que son más feministas, que tienen más derechos, que tienen más o mejor situación, siguen viviendo situaciones de indefinición de los roles, ¿no? No sabemos si tenemos que ser amas de casa o trabajadoras, o ese deseo de serlo todo, ese afán de perfeccionismo que muchas veces tenemos, ¿no? No sabemos, porque antes también la madre tenía muy claro que era criar a su hijo y ahora pues no saben, ¿no? Hablábamos antes de la sobrecarga en la pandemia, ¿no? Y de cómo al fin de cuentas las mujeres han asumido los roles y efectivamente uno de los grupos en los que se ha incrementado el consumo de psicofármacos ha sido entre las mujeres, ¿no? Pero en las más jóvenes todas esas tendencias generales chocan mucho con qué querer ser o qué querer hacer, cómo asumir los cuidados o cómo asumir esa multiplicidad de roles que sufren en las edades medias, ¿no? Aparte lo que te exige el mundo exterior, te exigen los hijos, te exigen tu familia, te exigen en el trabajo, te exigen que estés guapa, te exigen que estés todo. Y entonces llega un punto en que si encima eres perfeccionista, pues ya terrible, ¿no? Esto era cuando le preguntábamos por qué consumían psicofármacos o por qué acudían a los psicofármacos. Y aquí aparecen otros muchos elementos, el tema del cuerpo, el tema de la belleza, el tema de la insatisfacción y cómo afecta diferencialmente a las mujeres, ¿no? A la hora de explicar toda esa prescripción diferencial del autoconsumo, ¿no? Y de nuevo, como un eje fundamental, la falta de tiempo, la falta de espacio. Yo hace mucho tiempo que no tengo un espacio para mí, no digo físico, que yo no pienso en mí, que siempre tengo que limpiar, que trabajar en la calle, que comprar para cuidar a los niños, que cuidar a mi madre, que hacer no sé qué. Y yo digo, bueno, y la etapa o la parte de la madre súper completa, la parte de trabajadora, pero y la parte de mujer, ¿no? Luego, desde el principio vimos de una forma muy curiosa que las mujeres establecemos una relación particular con el sistema médico y demandamos ayuda cuando vemos que la situación puede tener una respuesta, ¿no? Y decían, bueno, yo creo que uno va al médico cuando percibe que es un problema, más o menos le das un nombre o estás tan agobiada y algo tienes ese problema que ya decides ir al médico. Es decir, no es que estés mala y que tengas algo físico y que vayas al médico, sino que tú estás pensando que hay una situación que se te está descontrolando y ya vas, ¿no? La verdad, nosotros, como somos antropólogos y trabajamos en ciencias sociales, en antropología, sociología, nuestros trabajos de campo, de investigación son muy ricos, ¿no? Y uno conoce a personas que luego, por suerte, no se le olvidan porque uno va aprendiendo de ellas, ¿no? Y yo recuerdo una mujer que participó en uno de estos grupos que decía, bueno, yo lo llevo en el bolso, pero yo, si no lo necesito, yo no lo tomo. Ahora, como yo vea que me estoy desbordando y que estoy mal, yo me lo pongo aquí. Y yo ya entonces ya tengo controlada la situación. Claro, a mí no se me ha olvidado nunca, porque yo pienso, claro, es una forma, al fin de cuentas, de enfrentar continuamente, de tener una manera de controlar situaciones en las que tú te estás desbordando y en las que necesitas mantener el control, ¿no? Y entonces las mujeres lo regulan. Yo, como feminista, como persona que trabaja en estudios de género, no puedo creer que las mujeres son entes pasivos y que a nosotros todo esto nos viene y nosotros no tenemos ninguna agencia. Las mujeres siempre tenemos agencia. Agencia quiere decir que sabemos lo que estamos haciendo y estamos enfrentando una situación de desigualdad, de malestar. Y entonces, pues, fijaros lo que decían, por ejemplo, los grupos. No es, por ejemplo, al principio estás nerviosa, te pasan algo y te dan algo, pero entonces tú, cuando te ves que sigues estando mal, y entonces yo he ido al médico y entonces el médico me ha recetado. La primera vez una cosa localizada y entonces una segunda, según los mismos síntomas, te duele igual con la misma intensidad, pues entonces directamente pues lo tomas, ¿no? Me lo tomo cuando yo lo considero oportuno o me parece bien. No para dormir, me suelo tomar pues cuando estoy en situaciones más angustiadas. Me tomo medio tranquimacín, es decir, durante el día, pues cuando realmente me veo que estoy desbordándome o que estoy perdiendo los papeles, pues me tomo medio. De manera que en estos temas es muy fácil victimizar a las mujeres y hacerlas víctimas que no tienen voz ni agencia. Y eso no es cierto, las mujeres aquí tienen voz y agencia, lo que a lo mejor no tienen son otros medios para enfrentar estas situaciones. Por eso han surgido los grupos de mujeres, por eso han surgido las iniciativas desde la Junta de Andalucía, por ejemplo, para trabajar con los grupos de mujeres en los centros de atención, por eso han surgido dentro de la psicología feminista
formas de atención o, por ejemplo, trabajos como algunos que se han hecho en centros de salud buscando sensibilizar a los profesionales sanitarios y a las propias mujeres para trabajar con estas estrategias. Pero eso no quiere decir que las mujeres sean pasivas o que no sean capaces de regular el consumo, sino que no tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Así que, para que podamos discutir sobrecarga en el trabajo, sobrecarga en los cuidados, impacto en el empleo a largo plazo, es decir, violencia. Y todo eso será lo que vamos a poder ver después del COVID-19. Yo creo que esta situación previa se va a agudizar en la situación de confinamiento y va a tener que ver fundamentalmente porque muchos de los motivos que hace 20 años daban las mujeres para explicar el sobreconsumo se han multiplicado ahora. Ya sabemos que las mujeres están teniendo más sobrecargas desde marzo del año pasado, que han enfrentado el cuidado de sobremanera en muchos casos, sobre todo en las familias en las que ha habido personas enfermas. Todos los datos económicos están hablando de que el empleo se va a ver afectado, pero algunos sectores en los que trabajamos las mujeres van a ser muy afectados a largo plazo. Y ha habido un incremento de la violencia de género. Desde que estuvimos en confinamiento se incrementaron el número de llamadas y se incrementó las situaciones de violencia en las familias. Y en todas estas situaciones suele haber consumo, autoconsumo, prescripción o uso de psicofármacos. Este es un trabajo que se ha hecho en Barcelona y preguntaban por el riesgo de mala salud mental según si el salario cubría las necesidades básicas, ¿no? Y si no cubre las necesidades básicas, pues el riesgo para la salud mental es mayor, ¿no? Y más de 1 de cada 5 participantes han consumido tranquilizantes o somníferos en el último mes, en tiempo de pandemia. De estos, más de la mitad son nuevos consumidores, mientras que de los que ya consumían antes del inicio de la pandemia, 1 de cada 3 aumentó la dosis o cambió a un fármaco más fuerte, y el consumo total fue superior en mujeres, así como el porcentaje de nuevas consumidoras. Esto también es muy preocupante. O sea que la pandemia probablemente va a agudizar la situación que hemos venido viviendo en los últimos 20 años, porque los ejes que explican estas diferencias de género en la prescripción y en el consumo se han ido agudizando. Que yo sepa, este es el único trabajo que se ha hecho en España en confinamiento y los datos son muy claros, pues eso, cuando habla de que ya el consumo es mayor en mujeres. Veremos ahora cuando empecemos, ojalá estemos en la nueva normalidad y podamos ver qué queda de todo esto, porque claro, la cuestión es que no hablamos de fármacos que no sean inocuos, sino que generan adicción, que generan efectos secundarios adversos, que generan dependencia, ¿no? Y esa dependencia, ese yo lo tomo cada vez que yo necesito controlar la situación, es una dependencia. Entonces es una cadena, ¿no? Así que yo creo que la salud mental de las mujeres es muy importante, siempre ha sido vista como la salud reproductiva, pero no es la única parte de nuestra salud. Eso responde a una concepción tecnocrática de la salud y tenemos que buscar concepciones de la salud de las mujeres más participativas, en las que se nos vea como sujetos poderosos y como sujetos activos que somos capaces de controlar estas situaciones y de buscar soluciones. ¿No? Esta solución no puede venir de la política, de la medicina, tiene que venir del movimiento de las mujeres, de los grupos de mujeres que sean capaces de autogestionarse y de buscar salud mental para poder enfrentar pues, los problemas que todas tenemos, cuando tenemos hijos, cuando tenemos familia, cuando vivimos, ¿no? Y que podríamos enfrentar probablemente con mucha mejor salud. Así que bueno, este es una foto de movimiento feminista que amamos a la histeria, porque hay una reivindicación también acerca de que podemos estar al borde de un ataque de nervios de vez en cuando y no por eso ser extremadamente medicalizadas. Y eso era lo que quería decir. Ahora lo que me gustaría es debatir con ustedes. Gracias por escucharme y es su turno.
sea que el Sistema Nacional de Salud al final habla en todo el tipo de tratamiento, a nivel psicológico, a nivel de seguimiento, yo no sé, hay que radicalizar simplemente, porque efectivamente la menopausia que se trata como enfermedad, yo pienso que no es una enfermedad, pero precisamente te tratan como enfermo, en el caso de los aspectos. Y cuando estás embarazada sí puedes tener también otra parte de tu vida. A la hora de un parto, ahora que hay muchas cesáreas, por ejemplo, pero otra parte de la vida, que no tiene por qué estar siempre medicalizada. Yo pienso que eso es parte, vamos, que podría el Sistema Nacional de Salud hacer hincapié en eso, en ese aspecto, más que, aunque nosotros también, lógicamente cada uno desde particular, pero ellos deberían de tomar partido, que creo que no. Lo hacen al contrario, a favor de la farmacéutica, porque la explicación no tiene. Ha habido muchos intentos, grupos específicos de trabajo, iniciativas específicas. Por ejemplo, Ana Tábora, una psiquiatra granadina que trabaja en el Centro de Salud de Santa Fe, ella puso en marcha grupos de mujeres específicos en su centro de salud. Nosotros en ese trabajo entrevistábamos a médicos y a médicas, esa parte no la he traído aquí, ¿no? Y cuando le preguntábamos, ellos decían que reconocían que detrás había una problemática, y es lo que decía sobre todo los médicos, por ejemplo, y médicas de ámbitos rurales, que decían, bueno, sí, yo sé yo sé el problema que tiene esa familia detrás y por qué me están pidiendo ayuda, pero tienen 5 minutos de consulta, bueno, y ahora este año no hemos tenido ni consulta. Entonces todavía es mucho más difícil, porque ahora ya sí que es verdad que los temas que tienen que ver con tu vida cotidiana ni se hablan, porque te llaman por teléfono, y estos son partes del contexto que el sistema de salud no es que no reconozca o no conozca, pero que no se ha incorporado bien, no está bien trabajado, si te derivan, o por ejemplo estás en las consultas programadas, que son las que tienen más tiempo, pero el sistema está muy sobrepasado, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema de salud maravilloso porque es público y porque es universal, y eso hay que protegerlo, porque quiere decir que todo el mundo tiene derecho a tener tratamiento, pero es muy poco sensible en estas cosas. Entonces, no. Los grupos GRUSE, por ejemplo, ha habido muchas iniciativas, pero no terminan de generalizarse porque requieren personal específico, requieren a lo mejor otro tipo de terapia, requieren tiempo, requieren dedicación, requieren pensar la salud mental de otra manera. Si tú incluyes género, la salud mental es otra cosa, porque no es solamente la patología diagnosticada con el DSM que requiere un tratamiento, sino aquí estamos hablando de un malestar que responde a situaciones que son muy complejas y que requerirían un abordaje complejo también. Y yo creo que el sistema de salud no consigue tener la capacidad. Luego, por ejemplo, ha habido algunas iniciativas muy interesantes en distintos centros de salud, porque claro, médicos y médicas son también muy sensibles, ven que hay una medicalización y que hay una sobremedicalización, y ellos conocen los problemas de los fármacos, para trabajar entre ellos y poder sensibilizar, ¿no? Pero de nuevo eso requiere tiempo, requiere personal, requiere, sobre todo yo creo que es el tiempo en las consultas, que no hay tiempo suficiente. Y luego hay un temazo con violencia, porque muchas de las mujeres que sufren violencia de género son extremadamente medicalizadas también, y en muchos casos reciben medicación que no les ayuda para enfrentar situaciones de violencia. Y en atención primaria se han generado, por ejemplo, las guías que se han hecho para detectar violencia, pero cuando hablas con profesionales de atención primaria, ahí de nuevo hay un hueco, ¿no?, entre el trabajo social y los médicos y médicas de atención primaria y su papel en la ayuda a las personas víctimas de violencia de género, que en muchos casos pues eso, aparecen en este grupo de las que de pronto nos sentimos mal y vamos al médico diciendo, mire usted que es que no puedo respirar bien porque tengo presión, pero claro, y el médico o médica intuye que detrás hay algo más, pero bueno, tiene una guía, la tendría que aplicar, pero de nuevo todo eso requiere tiempo y formación en género. ¿Cómo? Que no hay tiempo. No hay tiempo y formación en género. También.
yo creo que es más enfocada por el que sí, que el tiempo está ahí, 5 minutos no dan para nada. Pero si yo lo tengo enfocado, porque luego en las experiencias que he explicado, como los grupos Bruce, con otro tipo de experiencias, sí que es verdad que la gente sale con un alto grado de satisfacción y que se ve que realmente, bueno, disminuye el consumo. A lo mejor lo que falta son otros recursos que no nos planteamos, esos recursos están ahí y con un cambio de clima, cambiar el clima, y tenemos enfocado mucho la salud del médico que va, pero hay otros profesionales que si estuvieran presentes o que si hubiera otra, que a lo mejor la atención primaria que se ve, porque cuando hay un trabajador social que dinamiza o hay un profesional que es verdad que la cosa cambia y a fin de cuentas esto es dinero, porque esto es dinero. Se darían cuenta, claro, que es verdad que la farmacia ahí tiene un poder importante, pero eso repercute en que la gente vaya menos, que coja menos bajas, al final casi que te interesa que estemos más inactivos, ¿no? Que no estemos. Entonces lo que tú has comentado un poco, el medicalizarlo, el tema del turismo, dice que si somos un ámbito rural a lo mejor, pero es verdad que antes si moría alguien, tenía el acompañamiento, pero nadie iba a los 3 meses que estoy muy mal, que se me ha muerto mi padre. ¿Cómo no va a estar más? Se está muerto tu padre. Deme algo que estoy muy mal. Esa vivencia, porque son etapas vitales, lo que comentaba Ani del tema de la menopausia, que son etapas que ya hemos pasado por el filtro de la medicalización y ahí no hemos quedado, y abre un poco más el prisma y no solamente el tema tiempo, es de creérselo y de creer que el tema con el paciente es algo más que el médico, sí, médico-paciente. Y también es muy importante, hay que pensar una cosa, que es muy importante la formación en género, pero formación en género, entender cómo el género nos construye como personas y cómo genera desigualdades. Entonces el papel de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales tiene que ser mucho más importante en la atención primaria. Yo creo que cuando hay en un centro de salud un buen trabajador social, una buena trabajadora social, todas estas cosas mejoran algo, porque puede aportar esa parte de la necesidad de intervención desde lo social. Pero es que los trabajadores sociales en muchos casos no han tenido formación de género y no han visto el género como un eje fundamental de su trabajo, de su intervención. Entonces no hay que olvidar que, bueno, pues que por ejemplo medicina, en Granada, que es donde yo más conozco, sé que tienen en historia de la medicina tienen una parte de género, porque ahí ha habido un grupo de profesionales muy importante trabajando en temas de género, Teresa Ortiz, Rosa Medina, que son gente que trabaja temas de género y salud, pero yo creo que no tienen nada. Entonces la gente estudia medicina y saben poco de lo social, pero poco también de los temas de género y claro, si aplicas únicamente parámetros biológicos, en muchos casos muy sexistas, porque vienen con esa idea de la histeria, de mujeres que son nerviosas, de mujeres que tienen cierta psicopatología, pues resulta complicado de aplicar. Entonces yo creo que es que también hay que entender que bueno, que en España por suerte hemos ido mejorando mucho, ¿no? Desde la ley del 2004, desde la creación de todos los servicios de igualdad, todos los institutos en las universidades, que ahora mismo prácticamente en todas hay un instituto de estudio de las mujeres. Entonces hemos ido mejorando mucho, pero sigue faltando mucha formación, ¿no?, para poder cambiar. Y sí, llevas toda la razón, entender la salud de otra manera. El género para mí rompe muchas cosas, ¿no? Y en salud rompe la idea de salud biomédica, porque la salud no solo es física, tiene que entenderse también como psicológica. Entonces, si yo estoy en un malestar, yo no estoy sana, no estoy bien, no me siento bien, aunque mi cuerpo esté funcionando bien. Y probablemente algunas de las enfermedades que me van a aparecer tengan una relación con ese malestar también, o que tengan cierta conexión, ¿no? Y todo eso es muy difícil de probar, porque en la biomedicina solo se prueba lo que tiene una evidencia científica clínica, y claro, que yo me sienta mal, eso es muy difícil de explicar, porque ¿cómo lo mides, ¿no? Entonces dicen estudios de psicología clínica, pues diferencia entre hombres y mujeres, pero aquí hay algo más que no está solamente en lo físico ni en lo que se pueda medir, sino que está en esa desigualdad que vamos viviendo desde que somos chicas, desde que nos ponen los pendientes, desde que nos dicen que por ir de rosa tenemos que ser más suaves, o todo ese tipo de cosas que van construyendo género y que son complicadas, y que en salud pues hacen que haya una desigualdad en salud, y que no está solamente en lo físico, está en ese contexto. Así que sí, yo creo que el concepto de salud tiene que cambiar. Para incluir género, la salud
no solamente física, y si te vas al concepto ese famoso de la OMS que dice la salud física, psíquica y social, pero tiene que ser de verdad. Es decir, para poder incluir género tú de verdad tienes que pensar en la parte psicológica para entender qué es lo que es sentirse sano o no. Luego pensar que estar sano correlaciona con salud y pensarte sano correlaciona con salud, es decir, que lo que dice la Encuesta Nacional de Sanidad es que las personas que sienten que están más sanas luego están más sanas, y ahí hay diferencias de clase social, de etnicidad y de otras muchas variables, y eso nos lleva al concepto de interseccionalidad en género. Mirar desde el género no solamente es mirar por la igualdad, es mirar por todas las desigualdades sociales, y ahí entraría religión, etnicidad, clase social, discapacidad y cualquiera otra que nos genere desigualdades. Entonces, mirar desde el género es mirar desde todas esas desigualdades. Yo, por ejemplo, viendo los datos esos últimos de lo que se está estudiando en pandemia, claro, en pandemia no es lo mismo haber vivido la sobrecarga de los cuidados y la presión psicológica que ha sido tremenda para todos y para todas especialmente, pero no es lo mismo para las mujeres de las clases más desfavorecidas o en procesos de exclusión, o las mujeres en prostitución, que para las mujeres que tenemos un trabajo y que hemos tenido nuestro sueldo, que hemos podido seguir teletrabajando. Hemos tenido presiones distintas, pero desde luego no es igual, y eso lo explica la interseccionalidad. Y yo creo que a largo plazo la interseccionalidad seguirá explicando también otras muchas de estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de género hablamos de interseccionalidad, y eso es importante para cambiar nuestro concepto de salud, ¿no? Así que... Pues en relación al género, la verdad que he caído porque siempre yo hice la práctica, bueno, estudié psicología, hice la práctica en un centro de tratamiento de adicción. Y en ese momento me chocó mucho, pero como que eso se quedó ahí y se fue olvidando, y ahora a raíz de la conferencia, pues como que lo he vuelto a rescatar, y era que la mayoría de personas que estaban allí eran hombres y había muy pocas mujeres. Bueno, aparte de la diferencia de sustancias, que los hombres sobre todo eran consumidores de cocaína y heroína, y las mujeres sobre todo de alcohol y benzodiazepina y demás. Y sí que es verdad que había gran diferencia, porque ellas decían que no se podían centrar dentro de su recuperación, entonces se les tenía que dar como una serie de permisos y demás que a lo mejor no correspondían en su proceso terapéutico, porque tenían que acudir a casa a ver que todo estuviera más o menos en orden, mientras que los hombres allí entraban el día 1 del proceso terapéutico y salían cuando el profesional lo consideraba oportuno. Sin embargo, para las mujeres no. Bueno, vamos a hacer una excepción porque necesita ir a casa tal, va a estar vigilada y demás, pero verdaderamente no correspondía. Y luego también muchas mujeres que al final pasaban a tratamiento ambulatorio por el simple hecho de poder acudir a casa. Luego también era curioso que había muchas mujeres que estaban separadas, además que la pareja como que no había aguantado ese proceso, mientras que, por ejemplo, los hombres, aunque las parejas estaban muy desgastadas psicológicamente, pero seguían como al pie del cañón ahí acompañando a la pareja, en este caso masculina, en todo el proceso de lo que refleja un poco también el tener el papel de tener que cuidar a la persona dependiente. Eso es lo que sabemos en tratamiento. Es lo más curioso, que cuando vas a los foros de drogodependencia, lo que se preguntan es por qué las mujeres no acceden a tratamiento. Claro, las mujeres no acceden porque no hay recursos de tratamiento específicos para lo que ellas necesitan, que es esto. No tratamiento para heroína o cocaína, que es masculino, pero eso es un sesgo de género, en la creación del tratamiento. Y luego lo que sabemos de la investigación que se ha hecho es que las mujeres fundamentalmente no acuden porque no quieren dejar a sus hijos. No están adaptados los tratamientos y no quieren dejar a sus hijos. Es como en el tema de violencia de género. La mayoría de los estudios dicen que las mujeres ya cuando ven en peligro a sus hijos es cuando denuncian, cuando reaccionan. Pues aquí es lo mismo, pues aquí el tema de los hijos es fundamental para nosotras. Entonces, si yo tengo una adicción a alcohol
o tengo una adicción a benzodiazepinas, pues me la voy aguantando como puedo, porque si me meto en tratamiento, ¿qué hago con los hijos? Sin embargo, a los varones pues esto no les afecta de ninguna manera y pueden ir a tratamiento, y en muchos casos lo que tienen encima es un acompañante. Ahora he estado dirigiendo un trabajo fin de máster de una terapeuta de Proyecto Hombre, que ha estado trabajando con las acompañantes, las mujeres, y me reía con ella porque digo, joder, esto no se ha pensado nunca. Claro, nunca hemos pensado que las mujeres iban de acompañantes con los que entraban en tratamiento, y esas mujeres necesitaban ayuda también, porque estaban teniendo toda la presión del tratamiento, y sí, así es un sesgo de drogodependencia. Lo que se decía, por ejemplo, en la época de consumo de heroína y de cocaína en España, en los foros así científicos, pues era que como las mujeres no consumían drogas, pues que no era importante, ¿no? Y ahí apareció un trabajo, yo creo, importante en nuestro país, que fue el de Pepa Gómez, una trabajadora social. Ella fue la trabajadora social del psiquiátrico de Valencia y hizo un trabajo sobre el alcoholismo femenino. Se fue a Estados Unidos, trabajó con Alcohólicos Anónimos y volvió a Valencia, hizo una tesis sobre el alcoholismo femenino, y fue la primera que en los años 90 dijo, jo, es que hay un alcoholismo femenino, lo que pasa es que está oculto. Y las mujeres tienen problemas de consumo de alcohol, lo que pasa es que como consumen en la cocina, consumen en sus casas, pues en el ámbito privado, pues eso no sale a lo público. Y fue el primer trabajo, fíjate, que salió en España, ¿no? Porque como no hay, ¿no? Yo he estado en foros importantes de drogodependencia en España y decían, no, pero si es que no hay, mirad los datos. Claro, sacaban los datos de consumo de heroína y las mujeres eran una de cada 4 o 5 hombres. Decía, es que no hay, si es que esto no tiene importancia. Claro, no tiene importancia porque el foco, y esto es género, el foco estaba ahí, pero no estaba en toda la otra parte, que tenía que ver con lo legal, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un problema en tabaco y tampoco se visibiliza. Todos los datos de consumo de tabaco en las chicas más jóvenes han ido manteniéndose o creciendo, de manera que una ley potentísima para evitar el consumo de tabaco, que ha hecho que dejemos de fumar, que no se fume en público, que no se fume en los espacios públicos, ¿no? Que, en fin, que ha conseguido controlar un hábito muy nocivo para la salud, y sin embargo las chicas más jóvenes se mantienen, pero está oculto. No, porque hay que mirarlo con lupa de género, hay que verlo con género para ver que las chicas están fumando porque la publicidad se dirigió a ellas cuando quería publicidad, que hay publicidad indirecta en las redes que se sigue dirigiendo a ellas y que tiene que ver con fumar, y bueno, han generado ahí como un espacio en el que las chicas fuman, y resulta que tú miras datos de 14 a 18 años y las chicas fuman más que los chicos y se han mantenido fumando, no han tenido efecto. Y son cosas que se invisibilizan, son situaciones que podrían tener mucha importancia, como el consumo intensivo de alcohol. Hay más chicas haciendo consumo intensivo de alcohol que chicos. Y a nivel fisiológico, las chicas tienen mucha más afectación por el consumo de alcohol, por el tipo de absorción, igual que con el tema del cannabis. Entonces, pero ¿se habla de eso en algún sitio? ¿Genera algún tipo de problema social? No, y es que como las drogas siguen siendo todavía algo de varones, no hemos roto el estereotipo, y que es otro de los elementos importantes en género. Entonces todavía ese modelo heroinocéntrico, ¿no?, que es el que tú cuentas del centro de tratamiento que tú te encontraste, sigue permaneciendo incluso en otros consumos mucho más recientes, ¿no?, que se ven como no es una cosa de mujeres. Y no sé, por ejemplo, en el alcohol hablas con padres y me dicen, no, pero mi hija no, como, claro, que sigue siendo como que los que se emborrachan son los chicos, como que es una cosa que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Y todos los datos epidemiológicos dicen que no, que hay más chicas que chicos consumiendo alcohol, y que hay más chicas que chicos haciendo consumos muy intensivos, que son los más dañinos a nivel por hepatotoxicidad y por neurotoxicidad, ¿no? Pero eso es género, ¿no? Así que esa es la visión de género. Bueno, yo apartaba ahí un poquillo y ahora tirando un poquillo de la memoria digo, madre mía, lo viste. Era un exponente ahí de... Después en Andalucía sí tiene cosas muy novedosas. Por ejemplo, había unas casas de tratamiento para mujeres. Hay aquí en Córdoba Arcoíris,
no sé, Arcoíris, por ejemplo, yo lo conozco el centro y están haciendo un trabajo excepcional con intervención con mujeres, ¿no? Pero la visión del general es la que tú has expuesto, ¿no? La que tú viviste y sigue siendo así. Y sigue siendo pues como eso, muy diseñada para los varones, pero desde los sesgos, ¿no?, de género, que ocultan los datos, curiosamente, porque o que invisibilizan los datos. Prevalece el sesgo sobre los datos, ¿no? Y luego hay otro tema ahí muy importante que a ti como psicóloga también y a mí me interesa mucho también. Ahora estaba trabajando con gente de diagrama y estamos tratando de hacer alguna publicación sobre intervención y nos interesaba el tema este de tratamiento porque ha habido poca terapia, desarrollo de las terapias específicas a mujeres, o sabemos poco de qué funciona en mujeres, pero claro, como está desenfocado, que el tratamiento se ha dirigido a las sustancias, sobre todo de los varones, poco a las sustancias que consumen las mujeres, no sabemos bien después qué tipo de tratamiento, ¿no?, o qué tipo de prevención, por ejemplo. Se dice que la prevención en las mujeres tiene que ser diferente, tiene que ser muy dirigida hacia grupos pequeños, en los que se trabaje la autoestima, en los que se trabajen determinados comportamientos, tiene que tener otras formas, ¿no? Y en tratamiento pues igual, ¿qué terapias le sirven a las mujeres? ¿Les sirven las mismas? Ya sabemos que las sustancias son distintas, pero aparte de las sustancias, si nosotras tenemos todos estos condicionantes de género alrededor, probablemente tendrá que haber algún tipo de especificidad en las terapias que recibimos, ¿no? Y eso se ha trabajado muy poco, es algo muy novedoso. Hay experiencias, ¿no?, como de aquí de Córdoba, de Arcoíris, ¿no?, pero no es algo que nosotros desde la investigación, por ejemplo, conozcamos mucho, ¿no? ¿Una palabra más? ¿Visita o la yo quería comentar con el tema de la experiencia. Estamos viendo que necesitamos que en España necesiten más recursos para la salud mental. Eso lo estamos viendo y se habla mucho del tema. Luego, como consecuencia, las mujeres tienen un problema y no hay suficiente ayuda para la salud mental. No sabemos esto es lo que yo me ya aquí no tenemos mucho de... Mira, por si no tiene otra solución, van al médico, mándame algo porque no puedo mirar. No tengo a nadie que me ayude, una pastilla que me ayude. Y va a ser muy importante después de la pandemia. Yo creo que el sufrimiento que hemos tenido este año, la sensación de miedo, la sobrecarga, la cantidad de problemas de vivir esta situación tan extraordinaria, va a agudizar muchos de los problemas de salud mental que ya teníamos y no hay una red suficiente. Ahora, por ejemplo, han creado todo esto de los PIR, ¿no?, en los hospitales, pero le están dando también una visión muy biomédica, muy clínica, o creo que, por lo que me han comentado los temarios, también son muy clínicos y ¿a que sí? Y hace falta otro tipo de salud mental. Y con componente de género hace falta otro tipo de apoyo y otro tipo de grupos de trabajo, otro tipo de iniciativas que sean más cercanas, más personalizadas, más cercanas a las mujeres, más diferentes, ¿no?, y que nos ayuden a formarnos en temas que nos generan malestar, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estamos trabajando nosotros ahora de violencia en las redes, ¿no?, y consumo con las chicas. Yo a veces digo, qué importante sería pues apoyo, ¿no?, en todo lo que tiene que ver pues con saber manejarte en las redes, con saber manejarte entre las presiones que son violencia, saber manejarte ante la violencia simbólica, la violencia psicológica, que no solamente física, y todo eso a fin de cuentas son temas de salud mental en los adolescentes, que requieren de apoyo especializado y de gente que lo sepa hacer y que lo sepa manejar, y que no tiene que ver con fármacos, tiene que ver con otro tipo de terapia. Yo no soy psicóloga, pero por lo que, no sé qué opinas, por ejemplo, tú, pero yo creo que hacen falta otros recursos, ¿no? ¿Tú eres de psicología? No. Pero la nutrición, para hacer control mental, como el creo vivo, como se sumió su entonces yo también un poco
aunque estén medicalizados, aparte de la medicalización, hacen falta recursos. Y es muy importante con perspectiva de género, pues porque las mujeres tenemos más situaciones, entonces necesitamos otro tipo de apoyo y necesitamos otro tipo de sustento, no sé. El movimiento feminista siempre lo ha solucionado con los grupos de mujeres, ¿no? Con que sean las propias mujeres las que se asocien. Yo, por ejemplo, en Granada sé que hay un montón, y algunas muy potentes en los barrios, por ejemplo, de grupos de mujeres que se reúnen, pero no tienen un apoyo especializado. No tienen, son grupos de mujeres que se apoyan entre ellas, que buscan el autoconsuelo, pero eso no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de que debería de haber más recursos en la red. Y yo, la verdad, en fin, sueño, espero que cuando pase esto de la pandemia y las cosas se normalicen, sea un elemento importante, porque lo que va llegando de la atención primaria es que están teniendo mucha presión por problemas de salud mental de la gente que llama o que trata de contactar, ¿no? Y no sé, hay... También otro sueño es que sigamos teniendo posiciones más igualitarias. Cada vez hay mejor reparto en los cuidados, cada vez generamos familias más igualitarias, pues probablemente, por ejemplo, muchos de los problemas de salud mental de las mujeres se reducirán. Si reducimos la violencia de género, que ahora mismo es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública, también se reducirán. O sea que si vamos generando sociedades más igualitarias, probablemente eso hará que también los problemas de salud mental se reduzcan, ¿no? Por eso es muy importante que las concejalías de igualdad estén trabajando en los ayuntamientos y que haya acción política, ¿no? Que haya una intervención, porque correlaciona con la salud. Hay un tema de desigualdad económica también, porque ahora mismo quien tiene, lo que están saliendo algunos datos han circulado, que quien tiene recursos se lo paga fuera, y yo tengo algunas amigas y compañeras psicólogas que están absolutamente desbordadas, es decir, no pueden atender más consultas. De hecho, ahora tenemos trabajando una antropóloga con nosotros que es psicóloga, y ella abrió en Alemania un gabinete específico para mujeres, ¿no? De trabajo con mujeres. Ella trabaja con mujeres que están que están ya sobrepasadas, ¿no? Y les ayuda a controlar las situaciones. Y no puede más, no puede admitir a más pacientes, pero siempre mujeres que tienen recursos económicos. Claro. Las medicaciones en la atención primaria a salud mental son casi los casos son y bueno, porque el desarrollo de medicación es sí o sí, no estamos hablando de malestar como se ha tratado en la conferencia, que ese malestar conlleva unas situaciones que generan un estrés y que precisamente vienen por la sobrecarga y bueno, pues es muy difícil que pase de la atención primaria a la atención de salud mental. Efectivamente, una desigualdad económica, lógicamente, en el momento que tú puedas asumir de forma personal, que tú puedas acudir a alguien que te ayude en terapia, efectivamente, una desigualdad económica se puede ver, porque entonces tú ya lo dices. ¿No? Y dice, pues yo quiero que... Pero si el problema es que quien no puede elegir, entonces, si no puedes elegir, pues no te queda otra nada más que tomarte lo que te digan, no tienes más remedio. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti.